miércoles de la quinta semana de Pascua, memoria litúrgica de Nuestra Señora de Fátima. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, y también a todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, así también como a través del portal vaticannews.va. Como siempre, un saludo especial a todas las familias, las congregaciones religiosas y las comunidades parroquiales que nos están viendo a través de Facebook Live. Decíamos que hoy, 13 de mayo, la Iglesia celebra la memoria litúrgica de Nuestra Señora de Fátima. En este día la Iglesia conmemora a la Virgen María en esta advocación, sobre todo que se dio en Portugal, en la cual goza de gran estima entre las naciones dominadas en algún tiempo por regímenes totalitarios, teniéndola como esa persona, esa figura que intervino para que se cumplieran sus promesas de conversión de muchos corazones. De modo especial se recuerda la conversión de los corazones en Rusia. Por eso se la tiene como eficaz intercesora en la oración por los pecadores, oración que llega a lo más escondido de los corazones en orden a la conversión de los mismos corazones a Dios. Con esta intención de recordar la intercesión de nuestra Madre, Nuestra Señora de Fátima, nos disponemos a iniciar esta celebración eucarística, disponiendo nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro corazón para poder acceder al pan de la palabra y al pan eucarístico que a continuación celebraremos. Esta quinta semana de Pascua también vamos meditando y recordando los misterios de nuestro Señor Jesucristo, que venciendo el pecado y la muerte nos ha dado nueva vida. Y con esta memoria también iniciamos esta celebración. El Papa Francisco ya ha realizado los gestos litúrgicos de veneración al Santísimo y ahora besa el altar y de este modo inicia la celebración eucarística. Preghiamo oggi per gli studenti, i ragazzi che studiano. Oremos hoy por los estudiantes, por los jóvenes que estudian y por sus maestros, que tienen que encontrar nuevas modalidades para ir adelante en la enseñanza. Que il Signore li aiuti in questo cammino, le dia coraggio. Que el Señor los ayude en este camino y los dé coraje para que tengan éxito. Della tua lode si pensa alla mia bocca, perché io Llena esta mi boca de tu alabanza para poder cantar. Te aclamarán mis labios, Señor. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a condannare. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che perdoni molto a chi molto ama. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dio, che salvi i peccatori e li rinnovi nella tua Oh Dios, que amas la inocencia, le devuelves a quien la ha perdido, atrae hacia ti los corazones de tus siervos, para que nunca se aparten de la luz de tu verdad,
los que han sido liberados de las tinieblas del error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni venuti ad Lectura del Antioquia libro de los Hechos de los Apóstoles. insegnavano ai fratelli. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto convocó y provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la Iglesia provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la Iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Andremo con gioia alla casa del Signore. Vamos alegres a la casa del Señor. Quale gioia quando mi dissero andremo alla Qué casa alegría del cuando me Signore. dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Andremo con gioia alla casa del Signore. Gerusalemme è costruita come città unita. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Andremo con gioia alla casa del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme. Según la costumbre de Israel, al celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Alla casa del Signore. Alleluia. Alleluia. Rimanete in me e io in voi, dice il Signore. Chi rimane in me porta molto frutto. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. El que permanece en mí da mucho fruto, dice el Señor. Esta es la aclamación al Evangelio que a continuación escucharemos. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos.
El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se realizará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora escuchemos la meditación del Papa Francisco. Il Signore torna sul rimanere in Lui. El Señor regresa sobre este permanecer en Él y nos dice que la vida cristiana es permanecer con Él. Permanecer, y usa aquí la imagen de la vid y de cómo los sarmientos permanecen unidos a la vid. Non è un rimanere passivo. Este permanecer no es un permanecer pasivo, no es un dormirse en el Señor. Esto sería tal vez un sueño beatífico, pero no es así. Este permanecer es un permanecer activo y también es un permanecer recíproco. ¿Por qué? Porque el Señor dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Anche Lui rimane in noi. También Él permanece en nosotros, no solamente nosotros en Él. Es un permanecer recíproco. In altra parte dice io il Padre, verremo da Lui. En otro pasaje dice, iremos al Padre y tomaremos demora en Él, ante Él. Este es un misterio de vida, es un misterio hermoso. Este permanecer recíproco, incluso con el ejemplo de los sarmientos. Es verdad que los sarmientos sin la vid no pueden hacer nada, porque no llega la linfa, y los sarmientos necesitan de la linfa para poder crecer y dar fruto. Pero también el árbol, la vid, tiene necesidad de los sarmientos, porque los frutos no permanecen unidos al árbol, a la vid. Es una necesidad recíproca, es un permanecer recíproco para dar fruto. Y esta es la vida cristiana. Es verdad que la vida cristiana es cumplir los mandamientos. Esto es seguro, esto se tiene que hacer. La vida cristiana también es caminar por las vías de las bienaventuranzas, y esto también se tiene que hacer. La vida cristiana también es llevar adelante las obras de misericordia, como el Señor nos enseña en el Evangelio, y esto también se tiene que hacer. Pero incluso aún más, es este permanecer recíproco. Nosotros sin Jesús no podemos hacer nada, como los sarmientos sin la vid. Y Él, el Señor me permita decirle, Él sin nosotros pareciera que no puede hacer nada, porque el fruto lo da el sarmiento, no lo da el árbol, la vid. Y en esta comunidad, en esta intimidad
de permanecer fecundos. Padre e Gesù rimangono in me. El Padre y Jesús permanecen en mí y yo permanezco en Él. E quale mi viene in mente dire il bisogno che ha ¿Y cuál es la necesidad que tiene el árbol y la vid dei tralci? È avere dei de tener frutti, los sarmientos? Es tener los frutos. Esta es la necesidad. diciamo così, un po' come Podemos tralci. decir, Qual è il bisogno che ha un poco tomando esta imagen, ¿cuál es la necesidad que tiene Jesús de nosotros? El testimonio. quando il Vangelo dice che noi siamo luce? Cuando el Evangelio dice que nosotros somos Siete luz, luce, ustedes perché son gli luz, uomini vedano le para vostre que los opere hombres buone e vean glorifichino. sus obras buenas y glorifiquen al Padre. Cioè la testimonianza Es decir, el testimonio è la necessità che es ha la Gesù, necesidad que tiene Jesús de dare nosotros, testimonianza dar del suo- testimonio de su nombre, La fede, il Vangelo cresce per testimonianza. porque la fe, el Evangelio crece para dar Molto testimonio. misterioso. Y esto es muy misterioso, Glorificato porque Jesús es también glorificado en el cielo después de haber pasado y sufrido la pasión, bisogno della nostra necesita testimonianza de nuestro per crescere, testimonio per annunciare, para crecer, para anunciar, che la Chiesa para que cresca. la iglesia crezca. Questo è il mistero reciproco del rimanere. Este es el misterio recíproco Lui, del il Padre, permanecer. lo Spirito rimangono Él, in el noi, Padre, el Espíritu permanecen en nosotros e noi rimaniamo in Gesù. y nosotros permanecemos en Jesús. Ci farà bene pensare e riflettere su questo. Nos hará bien pensar y reflexionar en esto, en permanecer en Gesù Jesús rimane in noi. y en que Jesús permanece en Rimanere nosotros. in Gesù per avere la linfa, la forza, Permanecer en Jesús para tener la linfa, la fuerza, la justificación, la gratuidad, per avere la para fecondità. tener la fecundidad. E Lui rimane in noi Y Él permanece en nosotros para darnos la fuerza del fruto, per darci la forza para darnos la fuerza del testimonio con la quale cresce la Chiesa. con la cual crece la iglesia. E una domanda mi faccio, Y come ahora me hago una pregunta. il rapporto ¿Cómo es la relación tra Gesù entre che Jesús rimane in que me permanece e en mí io che rimango y in yo que permanezco en Él? È un rapporto di intimità, Es una relación de intimidad, una relación mística, una relación Padre, sin ma questo lo palabras. facciano i mistici, no? Ah, Padre, pero que esto lo hagan los místicos. No, esto es para todos nosotros, con pequeños pensamientos. Señor, tú sabes cómo soy, dame la Io farò fuerza quello che tu y yo haré mi dirai. todo lo que tú me Quel dirás. dialogo di intimità col Ese Signore. diálogo de intimidad con el Señor. El Señor presente. Presente in noi. El Señor está presente en Il Padre nosotros. presente in El noi. Padre está presente en nosotros. El Espíritu está presente en nosotros, permanecen Ma io devo rimanere en in nosotros. loro. Pero también yo debo permanecer Il Signore en ci ellos. aiuti a capire, a sentire Que el Señor nos ayude a entender, a sentir esta mística de permanecer en el cual Jesús insiste tanto, insiste mucho. Tante volte noi quando parliamo della vita e il tralci, Muchas veces cuando hablamos de los sarmientos y la vid, nos la detenemos figura en la del imagen, mestiere dell'agricoltore, il padre, en la actividad del campesino, el Padre, che quello che porta frutto lo taglia, el que lo potta. corta los Quello frutos, che el non que porta, poda, lo taglia e lo porta via. el que no da fruto lo corta y lo È vero, fa questo, bota. ma Ese es verdad. Esto es lo que hace el agricultor, pero también questo l'aiuta. está lo otro, Le prove, las ayudas, las pruebas, le difficoltà las della vita, dificultades de la vida, anche le correzioni incluso che ci las fa il correcciones que nos Signore. Non hace el fermiamoci Señor. qui. Pero no nos detengamos aquí. Fra la vite e i tralci, Entre los sarmientos y la vid también existe este permanecer íntimo. Los sarmientos, nosotros tenemos necesidad de la linfa
y la vid necesita de los frutos, del testimonio. Con esta invitación del Papa Francisco en su reflexión sobre los sarmientos y la vid, de permanecer unidos a Dios, pero también de que Dios permanece unido a nosotros en esta relación mística, ha dicho el Papa, presentemos ahora nuestros dones, el pan y el vino. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Per tua bontà Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. cibo di vita eterna. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Perché diventi Él será para nosotros per noi bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio vostro sacrificio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. O Dio che in questi santi misteri compi l'opera Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Diamo grazie, Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di En salvezza. verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Padre veramente santo, fonte de ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Egli, offrendosi, ti ha la sua Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti.
Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli,
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Beati invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este miércoles de la quinta semana de Pascua, la liturgia nos presenta la siguiente antífona de comunión. Ha resucitado el Señor e ilumina a los que hemos sido redimidos con su sangre. Aleluya. Ahora nos disponemos a realizar la comunión espiritual. Persone che non possono comunicarsi. Las personas que no pueden comulgar pueden hacer ahora la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Creo, Jesús mío, que está Sacramento realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero ahora no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Después de haber pedido que Jesús venga a nuestro corazón y a nuestra alma para poder abrazarlo, recibirlo y unirnos a Él, nos disponemos a este momento de oración y adoración eucarística. Un momento, como nos ha invitado el Papa en su homilía, de intimidad con el Señor. Meditemos teniendo en cuenta esta imagen de los sarmientos y de la vid y de cómo están unidos, y preguntémonos, ¿cuál es nuestra relación con Jesús? ¿Cuál es nuestra relación con el Señor? ¿Cómo estamos unidos? ¿Cómo permanecemos unidos a Él y Él a nosotros? El Papa nos ha invitado a meditar y a decir que necesitamos del Señor la linfa para dar fruto, la fuerza para ir adelante. Y el Señor necesita de nosotros, podemos decir, el testimonio de la vida cristiana, el testimonio de cada uno de nosotros. Ya está Jesús con nosotros, ya está el Señor en medio de nosotros,
Vayamos a su encuentro, abramos nuestro corazón y presentemos nuestras intenciones. Oremos en un momento de silencio. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano, les enviamos un saludo muy cordial. Soy el Padre Felipe Herrera Espaliat y a nombre de todo el equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a esta transmisión en directo de la misa presidida por el Papa Francisco en la Capilla del Espíritu Santo, en la Casa de Santa Marta. Hoy, jueves 14 de mayo de la quinta semana de Cuaresma, la Iglesia celebra la fiesta de San Matías Apóstol. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, por el portal vaticannews.va y a través de Facebook Live. En esta fiesta litúrgica de San Matías Apóstol, la Iglesia recuerda a aquel hombre que completó el grupo de los 12 tras la muerte de Judas. Él fue elegido entre dos por obra y discernimiento del Espíritu Santo, y vino así a ser un nuevo testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia hoy, los celebrantes litúrgicos, se revisten de color rojo, no del propio blanco del tiempo de Pascua, sino de aquel rojo que expresa la sangre derramada por los mártires, como el apóstol Matías, sangre derramada como testimonio de amor y de fidelidad por Jesucristo. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, y el martirio expresa ese amor hasta el extremo, manifestado por Jesucristo como una respuesta de amor a aquel que nos amó primero. El recuerdo de los mártires, el recuerdo de los santos, nos invita a todos y nos anima a perseverar en nuestro camino de fe, en nuestro camino de entrega por el Señor en la Iglesia al servicio de toda la humanidad, para adelantar el reino de Dios en medio de nuestra historia. Disponemos así nuestros corazones para celebrar esta fiesta en comunión con toda la Iglesia. Saludamos especialmente a todos aquellos que nos siguen desde sus hogares y que no pueden recibir al Señor de modo sacramental debido a las restricciones de movimiento a raíz de la crisis sanitaria causada por el coronavirus. Para todos ustedes, un abrazo de ánimo, fuerza en el Espíritu Santo y adelante, porque con el Señor somos más fuertes. Preparémonos entonces para esta celebración de la Eucaristía y para entrar en comunión espiritual con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, junto a todos nuestros hermanos creyentes en Cristo el Señor.
l'Alto Comitato della Fratellanza Umana El Alto Comité para la Fraternidad Humana una giornata hoy nos ha convocado a una jornada de oración, ayuno, per chiedere a Dio para pedir a Dios misericordia, misericordia y piedad questo momento en este momento trágico trágico della pandemia. de la pandemia. Tutti siamo fratelli. Todos somos hermanos. San Francesco de Asís San Francisco de Asís decía, todos hermanos. per questo Y por esto, uomini e donne hombres y mujeres di ogni confessione de religiosa cada confesión religiosa, ci uniamo hoy nos unimos en la oración e nella penitenza y en la penitencia per chiedere para pedir grazia la gracia della guarigione di de la questa sanación de esta pandemia. Voi avete scelto me. No son ustedes los que me eligieron a mí, Io ho scelto voi. sino yo el que los elegí a Vi ho ustedes costituito y los perché destiné andiate e para que portate vayan frutto, y den fruto il vostro y ese rimanga. fruto sea duradero. Nel nome del En el Padre, nombre del Padre y del del Hijo y del Spirito Espíritu Santo. Amén. Santo. La pace sia La con paz voi. esté con ustedes y con tu espíritu. Fratelli, per celebrare Hermanos, degnamente para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a Señor, condannare, que no has venido a condenar, sino a perdonar. abbi pietà di noi. Señor, ten piedad. Cristo, Tú, que has dicho que hay gran fiesta por cada pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Gloria a Dios en el alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Preghiamo. Oremos. Oh Dio, Oh Dios, que incorporaste a San Matías al colegio apostólico, concédenos por su intercesión que, alegrándonos de la elección de tu amor, podamos ser contados entre tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dal libro di Giona. Del libro de Jonás. Se dirigió a Jonás una segunda vez esta palabra del Señor: levántate y anda a Nínive, la gran ciudad, y anuncia a ellos cuanto te digo. Jonás se levantó y fue a Nínive según la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, ancha de 3 días de camino. Jonás comenzó a recorrer la ciudad un día de camino y predicaba: todavía 40 días y Nínive será destruida. Los ciudadanos de Nínive creyeron en Dios
y comenzaron un ayuno, se vistieron de saco, grandes y pequeños. Llegada la noticia hasta el rey de Nínive, él se levantó del trono, se sacó el manto, se cubrió de saco y se sentó sobre las cenizas. Por orden del rey y de sus delegados, se proclamó en Nínive este decreto: hombres y animales, todos no coman nada, no beban agua, hombres y animales que se cubran de saco, y Dios sea invocado con todas las fuerzas. Cada uno se convierta de su conducta malvada y de la violencia que tiene en sus manos. Tal vez Dios cambie y deponga su ardiente ira y nosotros no vayamos a perdernos. Dios vio sus obras, es decir, se habían convertido de su conducta malvada, y Dios se arrepintió del mal que había amenazado de hacerles a ellos y no lo hizo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor lo hizo sentar entre los príncipes de su pueblo. Alaben, servidores del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. El Señor lo hizo sentar entre los príncipes de su pueblo. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor está sobre todas las naciones, su gloria se eleva sobre el cielo. El Señor lo hizo sentar entre los príncipes de su pueblo. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que tiene su morada en las alturas y se inclina para contemplar el cielo y la tierra? El Señor lo hizo sentar entre los príncipes del pueblo. Él levanta del polvo al desvalido, alza al pobre de su miseria, para hacerlo sentar entre los nobles, entre los príncipes de su pueblo. El Señor lo hizo sentar entre los príncipes de su pueblo. Yo los elegí del mundo para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo
Los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La prima lettura abbiamo sentito En la primera lectura hemos escuchado la storia di Giona, la historia de Jonás, uno stile dell'epoca, un estilo de la época, ma come c'era qualche pandemia non sappiamo. pero como si fuese una pandemia, no sabemos, en la ciudad de Nínive, Pandemia morale, forse. una pandemia moral a lo mejor, Era proprio per essere distrutta. estaba por ser destruida, Dio manda a y Giona Dios a manda a predicare. Jonás a predicar Preghiera oración e penitenza. y penitencia, Preghiera e digiuno. oración y ayuno. Davanti a quella pandemia, Delante de aquella pandemia, Giona si spaventò, Jonás scappò. se asustó y escapó. Poi il Signore, Después per el la seconda Señor, volta, por segunda vez, lo chiamò lo llamó e lui accettò di y él andare a aceptó de ir a predicar predicare. E esto. oggi tutti noi, Y hoy todos nosotros, fratelli e sorelle, hermanos y hermanas di ogni tradizione de cada religiosa, religión y tradición religiosa, oramos. giornata di preghiera, Jornada de oración di digiuno, y de ayuno, de penitencia, detta dall'Alto Comitato della Fratellanza. llamada por el Alto Comité de la Fraternidad Humana. Ognuno di noi, Cada uno de nosotros ore. le comunità pregano, Las comunidades que oren, confessioni religiose las che confesiones religiosas que oren, pregano Dio, que oren a Dios, tutti fratelli, todos hermanos, uniti unidos nella en la fratellanza fraternidad che ci accomuna in questo momento que tenemos di en dolore. común en este momento de dolor y de tragedia. Noi non aspettavamo Nosotros no esperábamos pandemia, esta pandemia. in realtà, Llegó senza che noi l'aspettavamo, sin que la esperásemos, ma adesso c'è pero ahora está e tanta gente, y tanta gente muere. e tanta gente Y tanta muore gente muere sola, sola. e tanta gente, Y tanta gente muere senza poter fare sin nulla. poder hacer nada. Tante volte può Tantas venire veces il pensiero puede di, venir "Ma el a me non pensamiento tocca, grazie a Dio, de mi sono gracias a Dios, a mí no me toca, me he salvado, pero piensa en los otros, Pensa alla tragedia. piensa en la E anche tragedia alle conseguenze y también en le conseguenze en las consecuencias economiche, le económicas, sull'educazione, consecuencias de la educación, quello che consecuencias, eso que vendrá después. per questo oggi Y por eso hoy tutti i todos fratelli, los hermanos y hermanas qualsiasi confessione de cualquier religiosa preghiamo. confesión religiosa oramos a Dios. Forse ci sarà qualcuno Tal che vez dirà, "Ma questo habrá è alguno que dirá, religioso, esto es non si può fare". sincretismo religioso, no se puede hacer. ¿Cómo que no se puede hacer? Rezarle al Padre de todos. Prega, Cada sa uno come- rece como sabe, como puede, como ha recibido de su propia cultura. Noi non stiamo Nosotros pregando no l'uno estamos contro l'altro. orando unos en contra de los otros, esta tradición religiosa en contra de esta otra. No, Siamo uniti estamos tutti come unidos umani, como fratelli, humanos, como hermanos, pregando Dio, orando a Dios, secondo la propria según cultura, la propia secondo cultura, tradizione, según la propia tradición, secondo le proprie credenze. según las propias creencias. Pero hermanos, pregan orando a Dios. Esto es lo importante.
hermanos haciendo ayuno, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados, para que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que el Señor nos perdone, para que el Señor detenga esta pandemia. Hoy es un día de fraternidad mirando al único Padre, hermanos y paternidad, día de oración. Nosotros el año pasado, es más, en noviembre del año pasado, no sabíamos qué cosa era una pandemia. Y llegó como un diluvio, llegó de un golpe. Ahora nos estamos despertando un poco, pero hay tantas otras pandemias hoy que hacen morir a las personas. Y nosotros no no nos damos cuenta, miramos para otro lado, somos un poco inconscientes delante de las tragedias que en este momento ocurren en el mundo. Solo quisiera decirles una estadística oficial de los primeros 4 meses de este año, que no habla de la pandemia del coronavirus, habla de otra. En los primeros 4 meses de este año han muerto 3.700.000 personas de hambre. Está la pandemia del hambre. En 4 meses, casi 4 millones de personas. Esta oración de hoy, para pedir que el Señor aplaque esta pandemia, nos debe hacer pensar en las demás pandemias del mundo, que son tantas. La pandemia de la guerra, del hambre y tantas otras. Pero lo importante es que hoy, juntos y gracias al coraje que ha tenido este alto comité de la fraternidad humana, juntos hemos sido invitados a orar cada uno según su propia tradición y a hacer una jornada de penitencia, de ayuno, también de caridad, de ayuda a los otros. Esto es lo importante. En el libro de Jonás hemos escuchado que el Señor, cuando vio cómo había reaccionado el pueblo y se convirtió, el Señor se detuvo. Detuvo aquello que Él quería hacer. Que Dios detenga esta tragedia, que detenga esta pandemia, que Dios tenga piedad de nosotros y que también detenga las demás pandemias tan feas, aquella del hambre, aquella de las guerras, aquella de los niños sin educación. Esto lo pedimos todos como hermanos. Que Dios bendiga a todos, nos bendiga a todos y tenga piedad de nosotros. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros
pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que tu Iglesia te ofrece con devoción en la fiesta de San Matías, y por ellos fortalécenos con la fuerza de tu amor misericordioso. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, Dios omnipotente y eterno, por Cristo nuestro Señor. Pastor eterno, tú no abandonas a tu rebaño, sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles, y quieres que sea conducido por aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso, por este don de tu benevolencia, junto con los ángeles y los santos, con voz unánime, cantamos el himno de tu gloria. Padre veramente santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: bevvetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
fate questo. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. En la fracción del pan, reconocemos la presencia de Jesucristo en medio de nosotros y lo aclamamos como el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre ha comulgado con el cuerpo de Cristo y con la sangre preciosísima de nuestro Señor. Nosotros disponemos nuestros corazones para una comunión espiritual. Aquellos que no podemos comulgar sacramentalmente, nos unimos en espíritu, por la gracia y la fuerza de Dios, a nuestro Señor, junto a toda la Iglesia. Que Cristo permanezca en nuestros corazones y nosotros, como dice el Evangelio de hoy, permanezcamos en su amor. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Y con esta manifestación de nuestra voluntad de estar en profunda y absoluta comunión con Dios, en su Hijo Jesucristo, por la fuerza del Espíritu, permanezcamos en recogimiento, adoración y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos consuele, que Él nos dé la fuerza para permanecer cada día junto a Él.